Estamos. Bueno, yo lo tengo dividido en cuatro bloques para conocer cómo funciona y de dónde partir a conocer a esa asociación civil. Por un Ujú. lado, por todos los aspectos legales, todos los aspectos o cuestiones administrativas de la gestión diaria, una parte impositiva y después la parte contable. Como cuatro grandes módulos que hay que conocer para poder entender cómo funciona y cómo trabaja. Perfecto. Lo principal es partir del marco legal, que es lo que le da sustento a esa asociación. La asociación es un grupo de personas que persiguen un fin común, donde el ingreso o las ganancias que genere esa propia entidad no va a ser repartida entre sus socios, entre sus asociados, sino que va a ser destinado para un tercero, o sea, para un fin social. ¿De dónde parte una asociación? Del acta constitutiva o del estatuto. ¿Qué es esto? Como veíamos en el caso de Ujú. la biblioteca, en el Sí, estatuto lo que tiene es, está definida toda la estructura organizativa, las funciones, los derechos. Vos estás viendo, ¿no? sí, 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 Ah, estoy ok. viendo. Decime cualquier cosa. Ujú. No, Va a estar determinado el objeto social, es decir, cuál es el motivo que hace que estas personas se unan para crear esta nueva persona jurídica. Las actividades que pueden realizar, actividades que tienen que ver con ese objeto social, o sea, cómo van a llevar a cabo el objeto social, y otras actividades que pueden ser al propio desarrollo de esa organización. Y va a determinar también las reuniones que tengan las personas que integran esta entidad. Reuniones de comisión directiva, reuniones que tengan que ver con la fecha de cierre de ejercicio, es decir, con las asambleas que haya que realizar, asambleas ordinarias o extraordinarias. Y básicamente el estatuto es la base normativa, es decir, desde dónde hay que partir. O sea, cuando hay una duda, desde qué actividad puede realizar, cuándo hay que hacer las reuniones, o sea, para todo hay que ir a esa. ahí, ahí hay que buscar la respuesta, digamos. Exactamente. ¿Qué pueden hacer? ¿Por qué están amparados? Está todo ahí, digamos. Está todo ahí, todo, o sea, es como los principios fundamentales están ahí. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Ajá. Bueno, uno de los Y que ese puntos, estatuto, sí, cuando lo arman, se arma en base a un modelo que ya lo tenían o entre las partes se van poniendo de acuerdo en darle la forma. bien. Hay un modelo base, por lo menos Ajá, acá en lo que es persona jurídica de Santa Fe, te ofrecen un modelo de acta base en la cual vos vas a ir completando de acuerdo al objeto, de acuerdo a las ciertas características que decían los asociados, las personas que lo van a constituir. Pero hay como una claro. normativa, digamos, para ir completando. Ah, y en caso de que algo de lo que dice ese modelo no coincidan, se cambia por lo que ellos quisieran Sí, exacto. que Siempre que quede ahí esté reflejado. permitido y no vaya, digamos, en contra, Claro, se puede modificar. ok. Puntos principales, como te decía, partir del objeto, o sea, por qué se juntan estas personas para crear, cuál es el motivo y cuáles son las actividades que va a desarrollar esta asociación. De este tipo de actividades que está en el estatuto o en el acta constitutiva, después cuando veamos la parte impositiva, vamos a entender que va a tener determinados tratamientos impositivos, es decir, de acuerdo a la actividad que hagan, puede estar exenta o no exenta de impuestos. O sea que es importante leer con detalle el estatuto. Ujú, Personería jurídica. La personería jurídica es la capacidad, o sea, ¿quién te lo otorga? Te lo otorga un ente, que es la Inspección General de Personas Jurídicas, que lo que hace es darle entidad de persona.
Es decir, esta persona, esta asociación existe como tal y le da la capacidad para poder contratar, para poder actuar. Se hace a través de este registro, hay que presentar cierta documentación y como te decía, lo que se hace es validar que existe legalmente. Claro, Este trámite se hace por única vez cuando se constituye y después hay trámites anuales que van a ir actualizando esta información y que van a ir corroborando de que esa persona siga existiendo y siga funcionando. claro. Así no, ahí corre el riesgo de que te, que te anulen, no sé si la palabra es anular Ujú. la personalidad. Exacto, sí, sí, si vos dejás de funcionar, por ejemplo, no sé, a través de los trámites del balance o de la renovación de autoridades, vos le Ujú, demostrás a la personería jurídica que seguís funcionando como tal. Al dejar de ujú, presentar, no tiene movimientos esa asociación y por lo tanto se entiende que no está funcionando. ok, Después lo más probable es que haya que darla de baja, si no está, si la realidad es que no está funcionando. ok, Pero lo que hace personería jurídica es darte un número como si fuera el documento nacional para las personas físicas, para las personas jurídicas, donde, bueno, establece que efectivamente existe. ¿Con qué más vamos a encontrarnos en el estatuto? Las autoridades. Al crear esta asociación, va a tener una comisión directiva que va a ser la encargada de llevar a cabo administrativamente y en toda la gestión diaria las actividades de esta asociación para cumplir con ese objeto social. Entonces, en el estatuto se va a establecer cuáles son las autoridades, por ejemplo, presidente, vicepresidente, tesorero, protesorero, vocales, revisor de cuentas, secretario, todos aquellos que cada uno va a tener una función importante y que va a establecer el estatuto cuáles son esos derechos y esas obligaciones de cada una de las autoridades. Entonces, por ejemplo, al querer asumir como una autoridad en una asociación, lo que puedo hacer, por ejemplo, si no sé cuáles son las funciones que hace el tesorero, es ir al estatuto y leer para esa asociación cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones de esa función. Estas autoridades tienen que estar actualizadas para después mantener lo que es el certificado de subsistencia o de vigencia, que ahora lo vamos a ver, que son ujú, estos trámites anuales que hay que realizar en persona jurídica para corroborar que la entidad sigue funcionando. Balances. Los balances va a estar establecido también en el estatuto la fecha de cierre de ejercicio de esa asociación, es decir, a dónde contablemente vamos a hacer el corte. Y también nos va a indicar cuáles son los pasos para que ese balance sea aprobado por el resto de los asociados. Es decir, va a haber una comisión directiva que a través del balance va a mostrar cómo fue su gestión. Esa gestión tiene que ser aprobada, tienen que ponerla en conocimiento por el resto de los asociados y el resto de los asociados, mediante asamblea, decidirá si lo aprueban o no aprueban esa gestión. Y el certificado de subsistencia o de vigencia, que depende del lugar, es el nombre. Es un documento que lo que va a hacer es acreditar que la entidad se encuentra activa y que está cumpliendo, está al día con sus obligaciones. Es decir, que las autoridades son vigentes y están presentadas en persona jurídica y que, por ejemplo, los balances también están presentados. Muchas veces para hacer otro tipo de trámites administrativos o solicitar un subsidio ante el Estado, te piden el certificado de subsistencia, que lo que se hace es corroborar que efectivamente esta entidad está al día. claro, como para tener la prueba exacta de que sí, de que está al día, Exacto. si no. Sí, 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 sí. Ok. Bueno, eso es como toda la parte legal. Ujú, Dentro de la parte de la gestión administrativa, que tiene mucho que ver después con la parte contable,
porque de la parte administrativa es donde contablemente vamos a sacar todos los datos para poder confeccionar el balance. Pero dentro de la parte de gestión administrativa es conocer cómo maneja y cómo funciona esa asociación. ¿Quiénes son los que toman las decisiones? Si coinciden con la comisión directiva o si, por ejemplo, hay empleados que llevan a cabo estas tareas. Entonces, conocer cómo se maneja, quiénes son las personas que toman las decisiones de la vida diaria. Esto nos va a dar una estructura organizacional, que lo vimos también en el estatuto. En el estatuto lo que vamos a ver cuáles son las primeras autoridades. Con el transcurso de los años nos va a indicar cada cuántos años hay que renovar o cambiar esas autoridades. Entonces, esta estructura organizacional va a ir variando de acuerdo al momento en el que se encuentre la entidad. La estructura nos va a indicar no solamente la comisión directiva, sino como te decía, si hubiera empleados o si hubiera subcomisiones, por ejemplo, para tratar determinado tema que cumplan con el objetivo y con las actividades. Por ejemplo, si se desarrolla una asociación deportiva que tenga muchas actividades, puede haber subcomisión de tenis, de básquet, de vóley, o sea, de acuerdo a cada actividad puede haber una subcomisión que se va a encargar solamente de realizar esas actividades. No, no sabía que podía haber subcomisiones dentro de... Claro, para, del- más que nada para desagregar todas las actividades, para que no queden en pocas personas. Al ser muchas actividades, hay que como ir delegando todas esas funciones. Claro. Entonces, nos vamos a encontrar con las autoridades de la comisión directiva, donde cada miembro va a tener funciones específicas. En la práctica, lo que suele suceder es que las personas que son las autoridades de la comisión directiva no siempre tienen a cargo la diaria. Como veíamos en el caso de esta Sí, asociación, la persona que sí, nos contactaba no era parte de la comisión directiva. Sin embargo, sí, sí estaba a cargo de toda la gestión diaria y de llevar a cabo todas las actividades de la asociación. y tal cual. Por lo menos una persona dentro de la asociación queriendo hacer las cosas como, como se Sí, debe. sí, sí, sí. Bueno, otra de las cosas que pasa también es, y es bastante frecuente, es que cuando hay renovación de autoridades, y las autoridades cambian completamente, se pierde el funcionamiento de la diaria. Entonces, por ahí está bueno no solamente tener personal que pueda continuar más allá de las gestiones, sino que conozca cómo hacer los trámites, o sea, que pueda ir asesorando a las autoridades. Claro. O como también por ahí estaría bueno que dejen armado como un manual de procedimiento. Sí, 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 En sí, el tal caso cual. de renovación total, bueno, está este manual de qué es lo que hay que hacer como un paso a paso, Sí. Sobre todo porque para que, digamos, no falle ese cambio de autoridades y no queden sin claro, porque saber si no dónde es ir. como que se pasan, me imagino yo, es como que se pasan la carpeta de la asociación y bueno, acá tenés la información que necesitas y arreglate. Y ahí esa Exacto. persona tiene que empezar a preguntar, 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 si es que tiene intención, Sí. y ahí se pierden. Totalmente, porque es como que arrancás de cero de nuevo, no tenés una transición ni una continuidad. Claro. Bueno, ¿qué más vamos a encontrarnos? Bueno, ¿qué actividades realizan diariamente? ¿Cómo son la manera de obtener los recursos? ¿En qué gasta esa asociación? Estas actividades tienen que estar permitidas por el estatuto y tiene que perseguir el objeto social de creación. Entonces, de acuerdo a esas actividades, nos vamos a encontrar con recursos o ingresos que son los fondos que obtiene la asociación a través de, por ejemplo, cuotas sociales, actividades, donaciones, subsidios. Entonces hay que conocer cómo las obtiene, qué proceso realiza, si son mensuales, bimestrales,
cuál es el importe, el modo de la cobranza, si tienen un cobrador, por ejemplo, entre otros. O sea, conocer cómo es ese mecanismo que tienen para cobrar esos recursos. Y lo mismo con los gastos. Los Ujú. gastos tienen que tener un comprobante válido que cumpla con los requisitos legales impositivos y sobre todo que sean transparentes para la hora de hacer los estados contables puedan realmente utilizarse. Es decir, tienen que estar a nombre de esa asociación, tienen que ser comprobantes válidos por ARCA, no tienen que ser comprobantes apócrifos, entre otras cosas, pero tienen que cumplir esos requisitos. Un papelito con la X. Claro, no recibo X, por ejemplo, o factura X, No, tienen no, que ser no. comprobantes oficiales. Pero bueno, Sí, en la diaria vos te encontrás con que no siempre sucede, entonces hay que estar de no, bueno siempre aclararlo, sí, sí. sobre todo porque esa va a ser la base para la contabilidad. Claro. Por ahí el evitar ir a comprar algo al kiosquito de ahí que no les da nada y Exacto. bueno, ir a un supermercado. Por ejemplo, se me ocurre artículos de limpieza. Ujú. No comprar ahí al que vende suelto porque seguro que no tiene ningún comprobante. Entonces, ir a un mayorista. Exacto, sí, sí, sí. Sobre todo pensar esto, que los fondos tienen que tener un comprobante, tanto del ingreso tienen que tener un comprobante como el egreso. O sea, ambos tienen que tener un comprobante de respaldo que justifique esa salida de dinero, porque el dinero no es propio, sino que es de un tercero y que hay que rendirlo al final de cuentas. Entonces tiene que estar todo respaldado. Tal cual. Bueno, asambleas y reuniones. Asambleas es la reunión de todos los asociados donde se van a tratar temas que pueden ser la aprobación de los estados contables, de la memoria, renovar autoridades, modificar el estatuto, entre otros. Estas asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Ordinarias es cuando los temas son del normal funcionamiento y cuando se realizan a término. El término para realizarlas nos lo va a dar el estatuto. Nos va a decir, por ejemplo, para aprobar los balances a tantos días de fecha de cierre de ejercicio. Puede ser 90, 120, o sea, ahí nos va a determinar cuál es la fecha límite en la que se tiene que renovar, realizar esa asamblea. Ok. Y también nos va a dar los temarios de cuándo van a ser asambleas ordinarias y cuándo van a ser asambleas extraordinarias. En cambio, las reuniones son de la comisión directiva, es decir, se junta la comisión directiva a tratar, por ejemplo, cómo vienen con las actividades o a tratar temas puntuales. Estas reuniones también las establece el estatuto, tienen que ser cada determinado tiempo, pueden ser mensuales, bimestrales, bimensuales, o sea, lo va a determinar el estatuto. Libros, dentro de la parte de gestión y administrativa. La entidad tiene que tener Un libros tema obligatorios. importantísimo. Sí, o sea, todo tiene que estar respaldado. Entonces, ¿cómo va a Sí. respaldar? A través de los libros. Estos libros van a ser rubricados por primera vez por la IGPJ y después Ujú. ya están, digamos, autorizados para ir pasando o detallando toda la información que cada uno necesite llevar. Por ejemplo, el libro diario, vamos a tener todos los asientos contables que luego se va a hacer, gracias a ellos, podemos confeccionar el balance. Después Ok. está el libro de inventario y balances, donde hay que traspasar todos los balances a medida que se vayan ocurriendo. Un libro de registro de asociados, donde nos vamos a encontrar quiénes son los asociados, cómo está su situación con la entidad, es decir, si están con las cuotas al día o no, ya que, hago un paréntesis, esto nos va a permitir saber si pueden participar o no de las asambleas. Uno de los requisitos no solamente es que vos seas asociado para poder votar sobre los temas a tratar, sino que también estés al día. Claro. Libro de Claro, actas. porque los socios Sí. también, obviamente, los que forman la comisión, se supone que pagan una cuota como socio. Sí, se supone. Y si, es-
Sí, claro, y si están adeudando como 10 cuotas, no estaría cumpliendo ahí ese requisito. Exacto, sí, sí, sí. Lo mismo, para poder ser autoridad, te va a decir el estatuto, por ejemplo, bueno, que tengas que estar al día con las cuotas sociales, la antigüedad que necesitas para poder estar en un cargo, o sea, va a ir indicando todo eso, va a indicar, digamos, es como la Biblia, te diría, es como que todo lo que hay que Claro, recurrir para ver cómo funciona. El otro de los libros es el libro de actas de asamblea y de reuniones de comisión directiva, que puede ser un solo libro o pueden ser dos libros, uno para las actas de asamblea y otro para la reunión de comisión directiva. Esto es, libros donde hay que traspasar lo que se decía en la asamblea y lo que se trata y lo que se decía en las reuniones de comisión directiva. Es decir, todo esto tiene que estar pasado en libros para que, por ejemplo, si hay alguna duda o hay alguna traspaso de autoridades, se pueda ver y se pueda demostrar qué se charló, qué se decidió. claro. Y te Y el otro consulto, libro, el sí, tema de los libros, sí, eh, o sea, hoy se sigue haciendo de manera, ¿cómo te mecánica. puedo? Claro, o sea, tenés, por ejemplo, no sé, recibiste un subsidio y en el libro diario, ¿registrás eso, el asiento contable en ese momento o por lo general lo hacen cuando se acuerdan? ¿Cómo es ese caso? Sí, lo que es la parte contable por ahí es recomendable llevarlo en un sistema o en un Excel Ujú. y después mensualmente ir traspasando al libro diario los resúmenes globales para que no Ah, quede por ahí tanta información. O sea, como hacer un resumen de lo que pasó, de ingresos, de gastos y traspasarlo. ok. Y el otro de los libros es el de asistencias, o sea, registrar quiénes asistieron a las asambleas y quiénes asistieron a las reuniones de comisión directiva. O sea, es siempre respaldar quién estuvo en esa asamblea, qué se decidió en esa asamblea, si podía participar, si estaba al día. Bien, y después parte impositiva. Ujú. ¿Cuándo arranca una asociación? Lo primero que hay que hacer es constituirla como persona, en personería jurídica. Una vez que están todos los trámites y que ya está en marcha, está vigente, tenemos número de resolución, ahí recién se puede ir a ARCA a presentar y solicitar la quit. Como cualquier persona, tanto física como jurídica, va a tener un número. Importante que va a ser la quit para después poder hacer determinadas operaciones legales y tributarias. Lo segundo que hay que hacer es vincular la quit con el presidente. ¿Por qué? Porque al ser una persona jurídica va a necesitar de un representante para poder actuar. Este presidente va a necesitar tener clave fiscal para poder acceder y después solicitar ante ARCA que se lo vincule, que este es uno de los trámites que tenemos que hacer. Ujú. Cada vez que hay renovación de autoridades y se cambia la presidencia, hay que realizar este trámite. Y en ese mismo momento, cuando se vincula al nuevo presidente, Sí. ya automáticamente AFIP desvincula al anterior presidente o eso hay que mencionar. No, vos al solicitar, digamos, ese nuevo presidente, Ajá, para AFIP va a quedar quién es el actual. Si vos sí, nunca lo actualizás, para AFIP va a seguir siendo el último registrado. Entonces, el responsable para AFIP va a ser la última persona sí, que figure. Entonces, es ok. importante realizar ese trámite. Entonces, vimos que hay que constituirlo con una quit, que hay que vincular Ujú, al presidente y después hay que hacer la inscripción impositiva y tramitar exenciones en el caso de que se pueda realizar por las actividades que realiza. Exenciones pueden tener en IVA, exención en ganancias, ingresos brutos, sellados, tasas, municipal, entre otros. ujú. Y después tiene que hacer presentaciones
para cumplir, por ejemplo, con presentar los estados contables. Entonces, hay que hacer un estado contable. ¿Dónde hay que presentarlo? En persona jurídica para actualizar que la asamblea aprobó la gestión de ese año que realizó la comisión directiva. Y además hay que presentarlo ante ARCA para mostrar cuál fue el funcionamiento de esa entidad. Además hay que presentar participaciones societarias, esto es quienes integran la comisión directiva, y debe presentar declaración jurada de ganancias. Importante mantener y cumplir con todas estas presentaciones para, por ejemplo, no perder la inscripción o por no perder, ese es como el más grave, digamos, que te den de baja la QUI. Otra de las cosas que puede pasar es que por no presentar, no sé, por ejemplo, ganancias o por no presentar participaciones societarias, te den de baja las exenciones, es decir, que vos ahora seas un sujeto pasible de retenciones. Claro. ¿Qué son participaciones societarias? Requiere informar respecto del año anterior quiénes fueron las autoridades vigentes, cuáles son los datos del último balance. El vencimiento por lo general es en julio. Presentar estados contables. El vencimiento es el sexto mes después de la fecha de cierre de ejercicio. Y la declaración jurada de ganancias. No todos presentan declaración jurada de ganancias. Algunos presentan solamente o informan datos sobre los donantes o los donatarios. Hay dos regímenes para solicitar la exención de ganancias. De acuerdo al régimen simplificado o al general, vas a presentar ganancias o vas a presentar otro tipo de información. Quienes tengan que presentar declaraciones juradas de ganancias informativa, hay que trasladar todos los datos del balance, hay que detallar si recibieron donaciones en efectivo, o sea, hay toda una serie de información que ir cargando para informar ante ARCA. Y después, aspectos contables. Fundamental y al principio es saber la fecha de cierre de ejercicio, porque nos va a Ujú. determinar hasta cuándo es el periodo contable y hasta cuándo hay que considerar la información. ¿Dónde la vamos a encontrar? ¿En el acta constitutiva o en el estatuto? Después, ¿cuáles son los estados contables básicos? Vamos a tener un estado de situación patrimonial, un estado de recursos y gastos, un estado de evolución del patrimonio neto, que puede estar combinado con el estado de recursos y gastos, el F, el estado de flujo efectivo y la información complementaria de notas y anexos, cada uno con sus particularidades. Vamos a tener también un plan de cuentas que va a ser nuestra base para poder estructurar todas las actividades y operatorias, donde nos vamos a encontrar con activo, pasivo, ingresos y gastos. Ujú. Hay por ahí como modelos genéricos que se pueden ir modificando de acuerdo a las actividades que vaya haciendo, que van a variar. Lo mismo, si es una, por ejemplo, de la biblioteca no va a ser el mismo plan de cuentas que si es una asociación deportiva. Entonces, va a tener Ujú. cierta variación que va a haber que ir adecuando a las actividades y a lo que desarrolle esa entidad. Asientos contables. Todos los asientos tienen que tener un comprobante de respaldo. Podemos tener asientos contables diarios o asientos contables mensuales. Por lo general, yo recomiendo el mensual, que vos haces, digamos, una foto de cómo fue el mes, para no tener que extender y traspasar todo a ese libro, porque estos asientos contables que van a ser la base de los estados contables tienen que estar en el libro diario.
Pueden estar pasados por copiativo, es decir, como si fuera una impresión, o a mano. Ujú. Por lo general es a copiativo para que quede más prolijo. ¿Qué normativa se aplica? Bueno, esto hay que actualizarlo, porque ahora hay, las NUAS borraron todo un plumazo. Pero hay normas de presentación, es decir, para ver en particular para entes sin fines de lucros es la RT11. Normas de medición de cada una de las cuentas, está la RT6 para el ajuste de inflación, la RT17, la 41 para los temas generales y después para temas puntuales. Y después están las RT37 y 53 que son de auditoría. Y ahora salieron las NUA 54, 56 y 59, que se aplican a partir de ejercicios iniciados el 1 de enero del 2025. Así que es como todo un mundo, de todo es un mundo, Oh, como hay que sí, ir sí, sí, focalizando. sí, sí. Y acá surge como un interrogante. Bueno, tengo que hacer el estado contable. ¿Por dónde parto? O sea, ¿qué información pido? ¿Qué controlo? Arrancaría por ahí, por los comprobantes físicos, fiscales que tengan. Facturas, Ujú. nota de débito, nota de crédito, recibos, resúmenes bancarios, contratos, recibos de sueldo. Controlaría con mis comprobantes, a ver qué documentación, qué facturas o qué documentos aparecen ahí y corroboraría con la parte física, si coincide o no, si tienen todos los comprobantes, con toda la información que aparece en nuestra parte, como que hay que ir, digamos, viéndole a diaria para armar mensualmente y para después poder armar los estados Perfecto. contables. Mm, Siempre y cuando ellos no lo tengan ya realizado, no tengan la gestión pasada, digamos, en un sistema o no vayan llevando su diario. mm. Bueno, y eso es todo, llegué. Ay, qué bien. No, pero muy, muy, muy instructivo, muy interesante. ¿Sí? Bueno, Sí, 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 sí. Cuántas cosas, ¿no? Que es como que muchos dicen, o sea, chisme de barrio, ¿para qué lo como que cortamos? ¿Para qué lo cortamos? la... ¿Para qué lo acá? Pausar.